Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Lenguajes y Autómatas 2. Seguimos en el análisis semántico y esta es la sesión número 4. Saludo a los que no se han podido conectar por alguna razón y pues a los que están en vivo también bienvenidos para que puedan ir resolviendo dudas durante esta sesión que estamos teniendo. Voy a presentarles lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esta es la presentación. Voy a ponerla también de este lado para que la puedan estar viendo. Ok, entonces, la clase pasada lo que estábamos viendo era sobre los tipos de datos. Me gustaría que me compartieran qué es lo que encontraron, cuáles lenguajes de programación encontraron de fuertemente tipados y también cuáles encontraron débilmente tipados. Alex. Alex. No, creo que no. Sí. Bueno, ok, entonces, ¿qué encontraron? ¿Algún lenguaje de programación fuertemente tipado? Anda agarrando señal, sí, un poquito. ¿Alguno que hayan encontrado fuertemente tipado y por qué? Ok, ¿alguien, algún participante? ¿Hicieron la tarea? ¿No la hicieron? ¿Se les olvidó? Python, dice Fátima. ¿Por qué Python es un lenguaje fuertemente tipado? ¿Qué encontraste? Fátima está escribiendo en el chat, por eso es que tal vez no la están viendo o no la están escuchando. ¿Por qué Python es fuertemente tipado? Porque se indica el tipo de dato declarado en la variable. Voy a copiar lo que puso ella en chat para ponerlo en la presentación. Entonces, porque se indica, se indica el tipo de dato a declarar en la variable. Ok, entonces, bueno, aquí estamos viendo que hay una declaración entonces, ¿no? Si declaramos ya el tipo de dato, entonces ahí es que está tratando de mantener esa declaración, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro más? Muchas gracias, Fátima. Temas más, dice Guillermo y C Sharp. ¿Por qué? Java, dice María Cortés. C Sharp. ¿Por qué y por qué? No se permiten violaciones de datos, dice Guillermo. No se permiten violaciones de datos, de tipo de datos. ¿A qué nos referimos a violación de tipo de datos? Guillermo, si puedes, o si estás escribiendo por ahí, dice, dado el valor de una variable de un tipo concreto, no se puede usar como si fuera de otro tipo. Ok, entonces una variable de tipo concreto no se puede utilizar de otro tipo. Tal vez podemos mejorarlo ahí. Java, ¿por qué no? Java, ¿por qué es fuerte? De Wikipedia, ok. Vale. Porque el lenguaje no permite usar variables que ya están determinadas. Por ejemplo, ¿qué variables determinadas podrían ser esas? ¿O cómo?
tipo concreto. Ya están determinadas. ¿Por qué están determinadas esas variables? Int, string, double, ¿no? Ok, entonces ya están determinadas, ya hay variables determinadas, ¿no? Que en sí son tipos, ¿no? Tipos de datos en sí. Variables que ya estén determinadas. Ok. Muy bien. Lenguajes débilmente tipados que encontraron. ¿Alguno que es débilmente tipado? Ay, que les iba a enviar un meme que encontré, de hecho. A ver si lo encuentro. Mientras alguien diga por micrófono o por chat cuál es un lenguaje débilmente tipado. ¿Cuál puede ser un lenguaje débilmente tipado de lo que encontraron? A ver si lo guardé. Ojalá sí lo haya guardado. Me gustó. PHP. ¿Por qué PHP? Porque es débilmente tipado. Este es. Ya. Podemos operar aritméticamente. Operar aritméticamente. ¿Qué más? Y en otros lenguajes no es permitido. ¿Cómo aritméticamente? ¿Un ejemplo me podrías mostrar? Operar aritméticamente y en otros no es permitido. Ok. Profe, ¿Sí? en algunas pues no es necesario declarar el tipo de variable porque son, por así decirlo, dinámicas que automáticamente se establecen de acuerdo pues ahora sí, la operación que se realice Excelente, Román. o el tratamiento. Variable. Escribimos menos código, dice Levi. Eh, podría decirse que se escribe menos código. Un poquito de menos código. Podríamos estar diciéndolo. Que se escribe menos código. No es necesario declarar el tipo de variable. Ajá, de hecho en estos lenguajes no es necesario declarar. Me parece que en PHP no se declara, ¿verdad? Las variables no es necesario. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es, creo que sí. Y tampoco en JavaScript, creo. Exactamente, en JavaScript tampoco. De hecho, la imagen que les mandé ahorita ¿cómo se llama? En el grupo es esta más o menos y la puedo copiar en un momento. Porque no lo puedo copiar. Vamos a copiarla. Así. Que la estaba viendo, de hecho la encontré por ahí. En memes creo que de programación, no me acuerdo. Ay, se desapareció esto. Listo. Ok, es esta, dice, this is my language favorite, this is my favorite language, que es JavaScript. Y lo que está haciendo JavaScript aquí es que dice 11 o 1, pero está entre comillas diciendo que es un string. Si le sumamos 1, nos va a devolver 1, 1, 1, porque lo que está haciendo aquí el más es concatenar. Pero si yo hago 1, 1, string menos 1, que es un entero, me va a devolver un 10. O sea, está haciendo una operación matemática, tal vez una operación aritmética. Entonces aquí, digamos, no declaramos los datos, o al menos sabemos que esto es un string, o inferimos que es un string porque está entre comillas. Y esto es un entero, un valor numérico, porque no está entre comillas y suponemos que es un valor que está en entero. Entonces, aquí lo que vemos es que tenemos lo que es 1, 1, 1 y 1, 1 menos, bueno, los valores que regresan, ¿no? Entre numérico y
y de texto, que básicamente lo que hace es eso, que cambia incluso el resultado, ¿no? Puede estar concatenando o si encuentra el menos, es una operación, ¿cómo se llama? Matemática, ¿no? Infiere JavaScript, que es algo matemático, y pues lo que hace es restar el 11 del 1. Suponiendo, JavaScript incluso supone que el 11 no es un string, sino es un entero o un número, mejor dicho, ¿no? Entonces, es cuestiones ahí lo que hace JavaScript, cosas raras que pueda estar haciendo, que lo permite, ¿no? En este caso, en otros lenguajes no lo permite, como decía, María Magdalena, y podemos ver en un momento cómo pasa, ¿no? Podemos cambiar el tipo de variable sobre la marcha, por ejemplo, asignar un string a un int, es lo que también dice en este caso, ¿no? También Magdalena, que nos enviaron acá. El resultado, ajá, también esta imagen que mandaron, de hecho es la que había puesto como ejemplo la presentación pasada, donde lo que nos decía era una concatenación básicamente ahí. Pero bueno, eso es lo que podemos estar analizando básicamente. Entonces, lo que vemos en este caso depende de las reglas que nosotros le pongamos a nuestro programa o nuestro lenguaje de programación para decir que, va a ser así, va a tener estas reglas. Conforme a que podemos estar diciendo que esto va a ser, ¿no? De repente, ¿por qué JavaScript decide hacer esto y Java hace otro, ¿no? ¿Por qué Python tiene sus reglas y por qué Java? Porque, pues, los lenguajes de programación son variados, ¿no? Y cada uno tiene sus propias reglas. Entonces, en el caso de la semántica, lo que vamos a ver también es de tipo de datos y cómo poder estar definiendo. Entonces, ahora vamos a ver cómo tratar de aterrizar esto y cómo tratar de darle ¿cómo se llama? Un sentido, vamos a decirlo, a nuestro código que vamos a estar haciendo de nuestro, se me fue la palabra, nuestro compilador que vamos a estar haciendo, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, el análisis semántico entonces utiliza como entrada un árbol sintáctico. Si se acuerdan la primera clase que estábamos teniendo, veíamos lo de la construcción de un árbol de expresiones. En este caso de árbol de expresiones lo podemos estar utilizando con nuestro árbol sintáctico, que es a partir del análisis sintáctico que ya hicimos. Como les digo, la parte del análisis sintáctico, de la sintaxis, perdón, ya es algo que han de haber visto en sus clases pasadas de lenguajes y autómatas 1. Entonces ya hicieron ya lo que es un análisis sintáctico también. Eh, ¿Se acuerdan que hicieron en el análisis sintáctico? No he checado bien lo que han subido de su resumen, pero sí han realizado análisis sintácticos. Sí, pero yo ya no me acuerdo. Ok, bueno, porque a partir verán lo que es el análisis léxico y el análisis sintáctico. A partir del análisis sintáctico, entonces tenemos que empezar a interpretar lo que es nuestro análisis semántico. Entonces, recuerden, primero vamos a ver que esté bien escrito, y si está bien escrito, entonces ahí sí podemos ya empezar a decir, pues sí, nos funciona esta parte, ¿no? Que podemos estar teniendo. Por ejemplo, aquí les tenía un ejemplo. Ya me acordé, yo hice un analizador léxico, ya me acordé, fue léxico. ¿Sí? ¿Hicieron léxico entonces? Bueno, yo sí. Ajá. Eso es bueno, entonces. De Perl, creo que fue de Perl. Ajá. Pero nada más sirvió la mitad, entonces, Muy bien. no puse creo que todas las palabras reservadas para que las detectara. Y por eso estoy aquí. Excelente. Bueno, entonces, ahí detectaba palabras reservadas, ¿no? Lo que hacíamos en nuestro analizador léxico. ¿Qué pasaría ahora en un analizador semántico? ¿Qué nos compete entonces analizar en esta semántica que podemos estar teniendo?
Ay, voy a copiar esto nada más. Ya había encontrado este bonito ejemplo, pero no lo había incluido en la presentación. Vamos a copiarlo rápido. Bien, por ejemplo, aquí lo que necesitamos es esto. Duplicamos. Para entenderlo un poquito a lo que hemos tratado de ir realizando, podemos ver hoy esta parte que, a ver si se logra ver, voy a hacerlo un poquito más grande. Dice, tenemos esa expresión, por ejemplo, que superficie es igual a base por altura sobre 2, que realmente es una operación aritmética que estamos teniendo. La sintaxis en el lenguaje C indica que las expresiones se pueden formar con un conjunto de operadores y un conjunto de elementos básicos. En este caso, entre los operadores con sintaxis binaria fija se encuentra la asignación y el producto de la división, ¿no? Que tenemos lo que es un asterisco, que tiene que tener al lado de ese asterisco dos variables o dos números, podría ser, en este caso, ¿no? Que podríamos estar teniendo como una sintaxis binaria, ¿no? Se encuentra la asignación, el producto de la división. Igualmente, lo que es la asignación va a asignar algo a lo que resulte de base por altura sobre 2. Igualmente, la división va a tener un resultado binario entre altura y entre 2. Si se dan cuenta, es lo que nosotros hacíamos en nuestros árboles, ¿no? Estar tratando de tener lo que es el operador y a los lados los operandos de una cuestión más binaria, básicamente. Entonces, en este caso, dice, su semántica identifica que en el registro asociado al identificador superficial se le va a asociar el valor resultante del producto de los valores asociados de base y altura, divididos por 2, que es la superficie de la. Que tiene que tener en cuenta estos aspectos, que todos los identificadores que aparezcan en la expresión hayan sido declarados en un ámbito actual, o sea que base, altura y superficie sí tengan que estar declarados. Que la subexpresión de la izquierda sea semánticamente válida, es decir, que sea una expresión de valor básicamente. Que los tipos de los identificadores base y altura se les pueda aplicar el operador de multiplicación, y un registro en C, por ejemplo, no sería válido en este caso, ¿no? O sea que sí, base y altura sí puedan tener al menos este principio. Hay otros operadores, otros principios que podemos decir, como inferir que el resultado de la multiplicación anterior sea al tipo inferido, que se le debe poder aplicar al operador de dividir, y con el tipo entero como multiplicando también, o sea que los resultados que sean de esa multiplicación, de esa división con la multiplicación también se puede hacer. Y también inferimos que el tipo de resultado de división, al comprobarse si es compatible con el tipo de superficie, también para poder realizar la asignación. Entonces, tratamos también de asignar. Las rutinas semánticas suelen hacer un uso de una pila. Esta pila semántica va a contener la información semántica asociada a los operandos y a veces a los operadores en forma de registros semánticos. Para eso, lo que vamos a hacer entonces es uso de un árbol. Recordemos entonces nuestro árbol de expresiones que teníamos antes, que es el árbol sintáctico que ya se tiene que obtener en este caso. Por eso les decía que si ya habían hecho al menos un tipo de análisis sintáctico, podrían ya obtener un árbol. En el caso del análisis léxico, ¿qué obtenías? Ahorita no vi bien quién habló. ¿Quién había hablado? Ahorita del análisis léxico. Yo. Ok. ¿Qué es lo que hacías para el análisis léxico? ¿Qué resultabas? ¿Qué te resultaba en sí? Solamente era detectar, lo hice en Java y era detectar las palabras reservadas, que estuvieran bien escritas, las palabras del lenguaje de Perl. Ok. Y básicamente que era, no, en el léxico creo no utilizabas un árbol, ¿no, verdad? No, solamente eran las frases, las palabras reservadas que detectaba el código. Ah, bueno, muy bien. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener es un tipo de árbol. El árbol lo que hace, en este caso de esta expresión, es comparar primero que esté bien escrito, vamos a decirlo así. Por ejemplo, lo que hace es tratar de tomar la expresión y dividirla, al menos la aritmética. La aritmética vamos a ver que, por ejemplo, c elevado al cuadrado nos va a dar un resultado y ese resultado lo sumamos con b
ese B lo resultamos con A. Y ya con A podemos nosotros estar haciendo todo lo que está abajo, básicamente en el árbol. ¿Cómo podemos crear este árbol? Si ya llevaron materias como matemáticas discretas o otras materias que pueden estar utilizando árboles, tal vez podrían ya estar definiendo un árbol de manera, este, ¿cómo se dice? eh, Matemática, básicamente, que sería un objeto. El objeto tuviera dos atributos. El atributo es y, el que contiene, y su padre. ¿Cuál es el padre? El objeto que está arriba, y el objeto contendría esto. Y ya el padre a su vez contendría dos hijos que se estarían referenciando para poder avanzar sobre ellos. Podríamos estar creando este árbol, básicamente. Son ideas que se pueden estar haciendo para la programación. Un pequeño árbol donde estemos tratando de avanzarlo, donde podamos tratar de analizar una expresión como esta. Luego de esto hay que crear algo llamado tabla de símbolos. En la tabla de símbolos lo que vamos a hacer es tratar de ver cuál es el tipo de cada una de las variables que tenemos, cuál es el tipo y qué valor podrían estar teniendo en cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta expresión, podemos nosotros decir, ay, las pestañas, por favor. Podemos decir que necesitamos lo que es la variable, su tipo y su valor. Van a encontrar otro tipo de tablas de símbolos en la literatura, donde aparte de la variable tiene que especificarse el tamaño de memoria que va a estar, un identificador, ¿cómo se llama? Un apuntador, un poquito más detallado técnicamente. Aunque podemos nosotros hacer uso de una tabla en la que nosotros podamos utilizar al menos esos tres tipos de valores o de identificadores que queremos poner. Por ejemplo, cuando analizamos nuestro código que tenemos aquí, tenemos que int, ya tenemos un tipo ya sabemos qué tipo de dato va a ser lo subsecuente que vamos a tener. Si nosotros dividimos esa línea en int ABC, lo que vamos a ver, analizamos es que si separamos por comas, vemos que int A es igual a la variable A que tenemos aquí, este tipo entero, y no se le está asignando ningún valor hasta el momento. Igualmente, la variable B, perdón, B es igual a un entero y la variable C también es igual a un entero en este caso. Si tenemos una tabla parecida a esta, podemos nosotros entonces ya saber cuál es el tipo de datos que podemos estar teniendo. Y si tenemos podemos tener otro tipo de tablas ya definidas que fueran un poco más constantes. Por ejemplo, un tipo una tabla que nos diga qué tipo de operador es el que tiene y qué es lo que tiene que tener a los lados. Por ejemplo, si tenemos el de la multiplicación, tiene que ser binario, ¿no? O quiere decir que tiene que tener dos valores a los lados del asterisco para decir que es algo binario. Algo que se hace en el análisis léxico, perdón, al sintáctico, al decir que sí hay una buena sintaxis, ¿no? Al colocar, por ejemplo, en este esquema, que tenemos la letra C o la variable C, tenemos también lo que es el operador, en este caso es el de ¿cómo se llama? El de potencia. Y al lado de potencia tenemos también un número 2. El número 2 también, en este caso, se me olvidó agregarlo también a esta parte, que es el 2. Tal vez no es una variable, pero es un tipo de expresión, ¿no? Que podemos tener. Y el 2 viene siendo lo que es un int en este caso, ¿no? Es básicamente para ir analizándolo poco a poco. ¿Sí se entiende? Tal vez no variable, aquí podremos ponerle variable o, operador, operando. Podría ser operando tal vez. Operandos para que sea el 2 ahí que lo podemos tener. Pero bueno, incluso el valor de 2 es 2, ¿no? Básicamente es el que tenemos, ¿no? Pero en sí la expresión que tenemos aquí es el 2, que es el que también vamos a estar analizando, básicamente. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita?
No, va bien, todo bien, todo bien. Ok. Entonces, también tendríamos que tener una regla, otra regla que nos diga en sí qué es lo que hace int, que int solamente va a tener valores que son estos valores, ¿no? Sí, de tipo entero. Son tipo entero, nada más son los que puede estar teniendo lo que son un int, ¿no? Entonces también tenemos como conocimiento previo esto. Tendríamos que tener entonces conocimiento previo de qué operador y cómo funcionan, cómo, qué tipo de datos y qué valores son los que puede estar teniendo. En este caso, una tabla que podríamos estar creando respecto a cada una de nuestras variables para que veamos en el árbol cómo va obteniendo sus valores. Por ejemplo, si vemos en el árbol, vamos a ver cómo tenemos que C es un entero. El 2 también lo podemos definir como un entero en este caso. ¿Qué nos pide el resultado de una operación ¿cómo se llama? De exponente? También nos pide un entero, ¿no? En este caso, la operación nos devuelve un entero y lo que nos pide la suma es un entero. Y si sumamos entero con entero, entonces sí podemos obtener lo que es un entero en este caso. Y luego tenemos lo que es la A y tenemos el operador de una división. Aquí, por ejemplo, modifiqué a un ejemplo que había copiado a decir que la operación esta de el resultado no nada más nos puede devolver lo que es un valor de entero, sino que también un valor de real. Entonces, aquí podemos encontrar lo que es este valor de ya puede ser entero o puede ser real, ¿no? Una división sí puede hablarlo. En el lado del lenguaje al menos Java, ¿no? Igual es importante saber de qué reglas estamos hablando. Estamos hablando del lenguaje en Java, básicamente. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta el momento? O sea que ahorita solamente estamos trabajando con puro int. O sea, no vamos a tocar, por así decirlo, algún float o Bueno, algún ajá. char o algo así. Este al menos es un primer ejemplo, al menos para decir que estamos trabajando por puro int, ¿no? Y claro, tiene razón. De hecho, hay más tipos que podríamos estar teniendo. Entonces, nuestro lenguaje de programación o nuestras reglas ya tienen que tener definidos cuáles son sus reglas que puede estar teniendo. Para eso ya tendríamos que estar definiendo esas reglas. Por ejemplo, el in, nada más tenga estos números. Para el boolean, por ejemplo, sería un true o un false. En este caso, cuestiones así. Mm. Para el string solamente tendría que tener valores. Bueno, podría ser cualquier valor incluso, ¿no? Sería ABC, todo el abecedario, todos los números, caracteres especiales que podríamos estar tomando como para el string, ¿no? En este caso. Incluso ahí podríamos ver qué valores podríamos utilizar o no de nuestro lenguaje que quisiéramos nosotros programar. En este caso, en este caso, ya tenemos definidos las reglas de los operadores, las reglas al menos de nuestros tipos de datos y lo que se construye también es cómo vamos a analizar las variables que vamos a estar poniendo aquí para ir construyendo una tabla de qué tipo de datos. En este caso, entonces, lo que vemos es cómo al analizarlo, lo que tiene que hacer es y tenemos que ir avanzando en el árbol y tenemos que ver si es correcto o no. Por ejemplo, si comparamos el tipo de dato que es C, el tipo de dato que es el 2, con el tipo de dato que requiere el operador de potencia, ¿esto es correcto semánticamente hablando? Bueno, y que nuestra regla nos indique que lo que quiere es un entero, entonces semánticamente hablando, recuerden que la operación de c elevado al cuadrado es semánticamente correcto. Así, vamos a ver.
Vamos a ponerlo como comprobación. Como las palabras que tendríamos que tener claro de por qué vamos a estar haciendo. Entonces, tengo mi expresión, tengo también lo que es mi árbol, voy a estar recorriendo mi árbol, y al recorrer el árbol, yo voy a preguntar el tipo de dato que es C y el tipo de dato que es 2 corresponde a al resultado de tipo de dato esperado por un operador de exponente, en este caso, que sería este. Podríamos hablar que esa es la pregunta que podríamos hacernos. El tipo de dato que es C y el tipo de dato que es 2 corresponde al resultado de tipo esperado por el operador de exponente. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Alguien escribió algo? ¿No? ¿Opinan que sí o opinan que no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en desacuerdo? O sea, ¿qué tipo de dato es C? Es un entero, ¿no? El tipo de dato que es 2, el tipo de dato que es 2 también es un entero. Corresponde al resultado del tipo de dato esperado por un operador de exponente. ¿Qué esperamos del exponente? Esperamos un entero, ¿no? Entonces, si tenemos un entero y hacemos una operación con un entero, pues ¿qué nos va a dar como resultado? Un entero, ¿no? Entero y entero nos da entero, por lo tanto, nos da un entero. Sentí que alguien había escrito algo, pero no. ¿Alguien iba a hablar? Sé como que quisieran hablar a alguien. Manifiéstense. Bueno, sí, de hecho aquí, pues spoiler, sí es el tipo de dato que queremos. Entonces, el resultado aquí de ese análisis, al menos de exponente, sí, está verdadero. Y como nos va a devolver aquí un valor entero, entonces tendríamos que analizar ahora lo que nos salga aquí con B, y que lo que nos salga con B es también un entero. Entonces, y lo que busca el más también es un entero. Entonces, sí, el análisis semántico sí va a ser con un entero. Y posteriormente, por último, el A, si lo comparamos con con el tipo de dato que es entero, y lo comparamos con ese también que es entero, y lo que nos pide aquí la división, ya sea un entero o un real, pues también nos puede decir que sí, es un momento que sí, sí se puede, ¿no? Ok. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, este tipo de código. Este código que tenemos aquí nos dice que es un entero, es A es igual a 3, un string es X es igual a hola, y vamos a hacer aquí R, me faltaba int R, es igual a más X. Supongamos, en este caso, voy a poner aquí una declaración, que lo que estamos haciendo es para lenguaje fuertemente tipado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se tiene que respetar al menos este tipo de la declaración, ¿no? De lo que tenemos, lo vamos a tratar de respetar el tipo de dato que estamos teniendo para lo que tenemos. Ahora, vamos a hacer un árbol sintáctico respecto a este código. Lo que tenemos en este código es lo siguiente. Podemos nosotros hacer un árbol sintáctico de esta manera. Ponemos lo que es nuestro primer nodo, ponemos dos nodos externos aquí. Vemos que primero la sintaxis esté bien correcta. En este sentido, voy a poner uno aquí más y este que tenemos aquí. Entonces, yo puedo aquí agregar lo que es el editar texto y le pongo lo que es el igual de la asignación, ¿no? Es un operador que yo estoy guardando. ¿Cómo pueden ir creando este árbol en Java, tal vez?
¿Cómo se les ocurre ir programándolo, el árbol? Escucho propuestas. Si no les doy el spoiler. Pero qué feo es spoilearlos. No, no es cierto. Por ejemplo, aquí tenemos R. Aquí tenemos lo que es el signo de más. Porque recuerden que el signo de más lo que hacemos es en un momento estar sumando lo que es las dos variables que tenemos, que es A y la otra variable que es X, ¿no? En este caso. Texto X. Bien, recuerden que el árbol lo pueden hacer con respecto a objetos. Un objeto que tenga, de hecho, el árbol es muy sencillo. Puede ser un árbol sencillo que tenga dos variables, ese árbol. El árbol que puede tener como variables lo que es el hijo y puede ser ambos hijos, dos hijos, y el hijo puede tener, bueno, incluso este nodo puede tener un padre. De hecho, su padre sería el nulo, no tiene padre. El objeto que tendría como padre sería nulo. Entonces, ahí es donde podemos hacer una condición de parada. Incluso los hijos no tienen otros hijos, ¿no? Entonces, este hijo o esta hoja no tendrían hijos, por lo tanto, también tendrían un valor de null cada hijo, ¿no? Que podríamos estar teniendo. Ahí tendríamos otra condición de parada que podríamos estar teniendo, básicamente. ¿Han programado árboles antes, por cierto? ¿Hicimos programado qué, perdón, profe? Árboles. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces creo que no va a haber problema ahí. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro árbol sintáctico. Si se dan cuenta, supongamos que la sintaxis está correcta, ¿no? Tenemos lo que es nuestros operadores, y cada operador tiene AX, bueno, tiene dos valores, son binarios, que nuestra regla nos dice que en un más tiene que tener dos hijos, o dos variables, dos valores en este caso, o también de asignación también tendría que tener dos variables, en este caso el resultado de lo que es el más tendría que ser la designación de nuestro árbol que podríamos estar creando. Podríamos hacer otros árboles, en el caso, por ejemplo, aquí de A es igual a 3 o X es igual a hola, para poder determinar que sí sea, pero supongamos que ahí ya nuestra sintaxis está correcta, ¿no? Bien, ahora tenemos que crear lo que es ya teniendo nuestro pequeño árbol, podemos crear lo que es nuestra tabla que podríamos estar teniendo en cuenta, ¿no? Ahora, ya teniendo nuestra tabla, podemos nosotros, bueno, verificar con reglas que ya se supone que tendríamos que tener ya codificadas, ¿no? En este caso, vamos a mover aquí nuestro ejemplo y movemos aquí nuestro árbol, en este caso que tenemos. Voy a hacerlo un poquito más chico. Ok, entonces tenemos aquí mi árbol y tenemos la tabla. ¿Qué variables son los que voy a llenar en la tabla? Ajá, sin miedo. Miedo. Exacto, a ver, Memo. R. R, ok, R No, es no, una no. variable, muy bien, ¿qué más? Ajá, A y X. A y X, ¿no? A y X. Y como vemos, a un lado tiene su tipo de dato. Entonces, lo que hacemos es extraerlo también y decir, pues, este es de tipo int, este es de tipo string, ¿no? Sí. Ok, aquí vendría siendo una suerte de tratar de, bueno, incluso para poder que Java no nos corrija las palabras reservadas por hacer el analizador, podemos tal vez ponerlos así entre comillas
o tal vez podemos nosotros hacer alguna suerte de otro identificador, por ejemplo, en lugar de tipo, podríamos ponerle tipo entero, ¿no? Para saber un poquito qué son, ¿no? O en lugar de in, podemos saber que es una cadena, ¿no? Por así decirlo, son así como pequeñas cuestiones que podemos ver ahorita que hagamos nuestro análisis semántico, básicamente, ¿no? O aquí también in R, podemos poner también un número, ¿no? O entero, básicamente podemos determinarlo de esta manera. Bien, ok, entonces ya al menos definimos nuestras variables y ya definimos qué tipos podríamos estar teniendo. Ahora, respecto a ya tendríamos que tener, les digo, este conocimiento previo de qué es lo que hace algún identificador. Entonces, aquí en el de identificador, tenemos que tener nuestros operadores. ¿Qué operadores tenemos? Voy a poner aquí en lugar de operador. Y voy a Suma ponerle igual. aquí tipo de resultado. Esperado, ¿no? ¿Perdón? No, nada. O sea, los operadores que tiene ahí solamente es el igual y el más, ¿no? Excelente. Tenemos un igual y tenemos un más. Bien, ahora, en el caso de, vamos a ponerle tal vez aquí tipo de resultado. ¿Y qué regla podríamos tenerle, no? Ok, ¿qué regla podríamos tener con el? Vamos a comenzar con el más. ¿Qué regla podría tener el más? Que ustedes digan, vamos a hacer esta regla. Que no, que cuando nosotros lo ocupemos, ¿qué regla tendría que tener el más? Que al sumar tienen que ser dos números, ¿no? Porque Ok, si están sumando. excelente, ¿no? Entonces, digamos que tienen que ser dos enteros, ¿no? Tal vez. Entero más entero. Esa es la regla al menos que podemos estar aplicando, ¿no? El tipo de dato de un lado tiene que ser entero y el tipo del otro lado debe ser otro entero. Muy bien. Podríamos hacer esto. O bueno, no ocupamos string, ocupamos algo más genérico. ¿Podemos hacer esto? ¿Qué opinan? Si lo ven, sí lo podemos utilizar en este caso, porque es, bueno, dependiendo igual del lenguaje, podemos decir, sí se puede, porque es una concatenación, ¿no? Entonces no es una operación matemática, sino es una concatenación. Entonces podríamos decir que de un lado es una operación aritmética y del otro lado es una concatenación. Entonces nuestra regla en nuestro lenguaje que estamos creando, pues es válido, ¿no? Podríamos decir que no, podríamos decir que sí. Incluso podríamos también hacer este otro tipo, ¿no? Voy a hacer este último entero. Y sí podríamos hacerlo, ¿no? Porque podría ser cadena y entero y podríamos estar concatenándolo. No lo que hace la operación, por ejemplo, en el lenguaje de Java, cuando en un momento lo que hacemos es concatenar una cadena y un entero y sí podemos por el operador de más. Pero en este caso también si es algo aritmético, pues sí, también es válido, ¿no? Porque podemos ponerle más. Si nosotros decimos, no, pues no queremos que nuestro lenguaje de programación no concatene, pues le quitamos la concatenación y esa es nuestra regla que puede tener ese operador cuando lo encuentre, ¿no? Que tiene que tener un tipo de entero de un lado y tipo de entero del otro, ¿no? Y no podemos exigir otro tipo más, ¿no? En este caso. Como ustedes gusten, aquí lo voy a dejar como el ejemplo para que se acuerden en este caso. ¿Dudas o preguntas hasta el momento?
De hecho, vamos a dividir esta parte a 2 filas. Palanca. ¡Ay! ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, No, supongamos que tenemos esas dos reglas, ¿no? Y esas dos reglas, ¿cómo es una regla? Pues puede ser un if, ¿no? De hecho, aquí podremos estar viendo tal vez un tipo de no if, sino tal vez ya un switch, donde podamos meter de repente cuando encontremos nuestro tipo de datos que tengamos, entonces podemos nosotros decir, pues ese es entero, encontramos algo que es entero y tiene algo con más, entonces vamos a ver si ambos datos cumplen con lo propuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un entero y un entero? ¿Qué tipo de resultado yo quisiera tener? va a obtener un entero, ¿no? Un De entero, ¿no? resultado. Bien, y de cadena y cadena, ¿qué podría obtener? Una concatenación. ¿Qué sería una cadena al fin y al cabo, no? Si nosotros estamos concatenando un número y una cadena, pues obtenemos también una cadena, ¿no? Y esa sería nuestra regla que podríamos estar teniendo. Ahora, tenemos también aplicar el igual. El igual es una asignación, ¿no? Entonces, si tenemos la asignación aquí en esta operación, lo que nos va a pedir es lo siguiente. Incluso ya lo podemos ver para arriba también esa misma regla que podemos aplicar. ¿Cuál sería la regla de ese operador del igual? ¿Cómo? ¿Cuál sería el operador? La regla. La regla. Ajá. Tal vez en la operación, ahorita nos enfocamos en la operación aritmética. Que muestre el mismo resultado que está de un lado, ¿no? Porque se supone que está igualando, entonces el que está de un lado debe de estar del otro. Aunque Excelente. en otra, aunque de manera diferente o así. Muy bien. Pienso. Nuestra regla entonces nos dice que tiene que ser del mismo tipo, ¿no? En ambos lados. Aparte porque es una igualdad. Quiere decir que podemos nosotros decir que entero más entero, el tipo de resultado, pues sería un entero, ¿no? En este caso. ¿Qué pasaría si mi regla me dijera esta cuestión? Voy a dividir aquí nuestra tabla a vas a hacer 4. ¿Qué pasaría si yo tengo otra regla? Pongo esta regla de ejemplo. Si yo tengo un booleano y un entero, ¿cuál sería el resultado esperado si yo hago entero es igual a booleano? ¿Cuál sería lo que queremos obtener? Según nuestra regla, ¿qué queremos obtener si queremos que sea algo válido? ¿Nos regresa algo? ¿O qué nos regresaría? No, no, porque tiene que estar del mismo lado. Excelente. Entonces, vamos a indicar que nuestra regla es que este es un error, ¿no? Nos va a devolver un error si nosotros aplicamos entero es igual a booleano es igual a un error. Por así decirlo, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí, recuerden, aplicando nuestras reglas. Si tenemos ya bien nuestras reglas que tenemos, entonces ya podemos nosotros decir qué es lo que queremos en un momento. Ahora, de este lado, algo que quisiera ver es si tenemos nosotros lo que habíamos visto de palabras reservadas o no. Que veíamos de palabras reservadas o no en cuestión de. Ay, no me veo en mi camarita. Si nosotros vemos. En este caso podríamos nosotros aquí entrar, por ejemplo, esto para operadores, lo que es aritmético, ¿no? Que queremos que nada más tenga el mismo tipo de dato y que tenga entero, ¿no?
si tuviera el mismo tipo, vamos a incluso a generalizar un poco. Podemos poner tipo y aquí tipo, ¿no? O que podemos poner aquí tal vez una instrucción que diga mismo tipo. Y que que el resultado que nos dé sea el tipo, ¿no? De dato que nos está arrojando en ese sentido. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos aquí un igual, podemos nosotros tener lo que es asignación. También de un lado de asignación podríamos tener aquí lo que es una variable y aquí el valor. Aquí tendríamos que estar teniendo en cuenta para la asignación, de hecho para asignar tendríamos que tener también algo que sería aquí tipo, variable, es igual al valor esperado. Y aquí lo que nos estaría regresando pues sería ya una validación en cuestión de esto, pero ya sería esto ya meternos tal vez con sintaxis en este caso, si es buena o no. Podría ser sintaxis o incluso hasta podría ser también semántica. En este caso, si nosotros empezamos a validar. ¿Qué error? Por ejemplo, aquí voy a ver tantito. Es igual a. Ajá, por ejemplo, les voy a mostrar aquí un poquito en el código, qué es lo que nos está marcando Java, bueno, o NetBeans. En este caso, ay, no puedo. No, si ustedes intentan hacer, por ejemplo, una expresión de una asignación parecida a esta, que sea en lugar de AX, A es igual a X como cadena, lo que les va a mostrar antes de compilar, de hecho, Java, empieza a ver la semántica y empieza a decir, no puedes hacer esto. Porque aunque esté bien en la sintaxis está bien escrito, o sea, tenemos la operación, tenemos el tipo de variable, tenemos una A, tenemos un igual y luego un valor, ¿no? Pero lo que nos corresponde es ver si este valor que tenemos después es igual a el tipo de dato que tenemos. Entonces, si tenemos una asignación, en este caso, si tenemos la X, lo voy a cambiar aquí al 3, tenemos tipo valor es igual a variable, que nos indique que el valor o la regla tendría que ser esta, que el valor corresponda a a lo que necesita el tipo de dato, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esas serían nuestras reglas que tendríamos que estar teniendo en cuenta. Básicamente si encontramos igual un igual. ¿Preguntas más o menos? Bien, ya tenemos nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras reglas. Ya nosotros nos las definimos, ya sabemos qué es lo que podemos poner o qué es lo que no podemos ir indicando, ¿no? Son reglas que nosotros establecimos. ¿Quién las estableció? Pues nosotros como programadores dijimos, pues nosotros necesitamos que, por ejemplo, cuando sea una operación aritmética o cuando encontremos un valor de más, que haya dos enteros de un lado y del otro para poder decir que sí es válido. O si tenemos dos cadenas, también podemos decir que sea válido, ¿no? Porque está concatenando en este sentido, ¿no? Pero supongamos y queremos en este caso que nuestra expresión, esta expresión, y luego que el tipo de dato que estamos aquí asignando sea el que corresponde al tipo de dato que tenemos aquí, que sea válido en este caso, ¿no? Bueno, si lo analizamos, entonces con nuestras reglas podemos ir poco a poco viendo esta expresión según nuestro árbol que tenemos y podemos ir poco a poco analizándolo, ¿no? Supongamos que construimos nuestro árbol y vamos a ir analizándolo poco a poco, ¿no? Entonces, voy a desaparecer estas tablitas, pero las dejo en la otra diapositiva para que las tengamos también en cuenta. Bien, vamos a ver la primera expresión que tenemos aquí, que es un A más X. Según A más X, ¿qué es lo que nos está compitiendo? ¿Está bien esa semántica respecto a nuestra regla que tenemos arriba? Ay,
qué desaparecí? No, espérate. Este es el árbol, estas es las tablas, ese es el que estamos esperando. Ok, A más X está bien escrito, o sea, semánticamente hablando, tenemos que revisarlo con nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice que cuando encontremos un más, tenemos que tener un entero más otro entero, ¿de acuerdo? Y nos tiene que devolver, bueno, el resultado sería un entero el que nos estaría devolviendo. Entonces, de aquí si preguntamos A más X, ¿qué tipo de dato es A? A es un entero y A es un X entero, ¿no? es un ¿Cómo string. podemos saber que A es un entero? Porque también lo vimos en nuestra tabla de tipos, que A lo definimos como un entero, ¿no? Entonces ya es un entero. Ah, bueno, entonces lo que hacemos es esto. En lugar de A, ponemos es un entero. Tenemos el operador más. Luego, X, ¿qué es X? ¿Qué tipo de datos es X? Es un string o cadena. Ah, en este caso tenemos una cadena, ¿no? Muy bien, ¿por qué lo sabemos? Porque ya lo definimos en nuestra tabla de tipos que tenemos aquí. Vemos que es cadena. Ah, entonces ponemos aquí que es cadena. Bien, según nuestras reglas que nosotros definimos arriba, un string, un entero y una cadena es válido. Sí. Sí, ¿no? Según las reglas que nosotros definimos. Si no definimos que es válido, entonces, ¿qué nos marcaría? Nos marcaría un error, pero en este caso es algo válido, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en este sentido y podemos nosotros continuar en nuestro análisis, ¿no? Incluso si quieren pueden ir mostrando en el código o en la pantalla, esta expresión sí es válida, ¿no? Muy bien. ¿Qué continuamos entonces? Podemos seguir en la otra que es R es igual a más. ¿Qué nos obtuvo más? Según la tabla de nuestras reglas, esta parte de entero más entero nos devolvía un entero. Por lo tanto, la expresión que tenemos de R es igual a X, a más, perdón, es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es R? Es la variable. ¿Qué tipo de dato es R? Es entero. Es un entero, ¿no? ¿Y qué tipo de dato nos devuelve el más que ya hicimos aquí y que ya lo analizamos y que nos devolvía qué valor? Según nuestras reglas, una cadena, ¿no? Ok. Entonces, aquí entero es cadena, ¿no? Muy bien. Según nuestras reglas que tenemos aquí, aquí nos indica una regla, ¿no? ¿Qué tipo de regla es la que tiene aquí? Que debe de ser del mismo tipo cuando igualamos. Tipo es igual a tipo, entonces nos da que el mismo tipo, ¿no? Si fuera un entero y en este caso en lugar de booleano fuera un string, voy a ponerle string, que es lo que está pasando en esta regla, que es una cadena o un string, entonces nos va a devolver un error, ¿no? Entonces, en este caso, cuando analizamos, vemos que tenemos una R más lo que nos devolvió el más, que es una cadena, entonces ya aquí nos va a marcar un error. Y ese es un error que tiene que solucionar el programador, ¿no? En ese sentido. Nosotros le informamos, oye, aquí se ve que hay un error porque estás tratando de asignar una cadena a un entero. Entonces, incluso le podemos mandar un mensaje, ¿no? ¿Cuál sería nuestro mensaje? Según lo que encontramos aquí en las reglas, que podemos dar, incluso podemos definir, ¿no? Error, la asignación es inválida, ¿no? Y es lo que nosotros podemos devolverle aquí lo que es el error y que nos muestre, ¿no? Pues ya ¿por qué es el error? Y podemos indicarle, ¿no? Pues estás asignando inválidamente y le podemos poner más lo que nosotros queramos, ¿no? Porque es porque es inválido, porque una cadena no puede ser asignado a un string y demás, ¿no? Pero esto recuerden, es la regla que nosotros nos está indicando, en este caso, nuestro lenguaje de programación que estamos nosotros creando en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas?
Ay, vamos a hacerlo más chiquito, más o menos por ahí. ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Nada? Bueno, si no hay dudas, entonces podemos definir tal vez esos pasos, tal vez para la construcción del analizador semántico. ¿Qué podría ser? Leer el código fuente. Al leer el código fuente hay que verificar que tenga una correcta sintaxis en la construcción del árbol. Podemos nosotros construir un árbol dependiendo de nuestros operadores e irnos básicamente a donde haya, por ejemplo, un más. Si encontramos un más, entonces pasamos a junto, que es lo que está junto al más, que es lo que está junto al otro más, y ya poder analizarlo en ese sentido, ¿no? Construir un árbol de lo que podemos estar teniendo. Luego, el análisis de variables según su tipo. Ya tenemos que tener construido una tabla como la que tenemos aquí. Esta ya tiene que ser fija, ¿no? Esa tabla que ya tenemos que saber cuál es el operador que utilizamos y qué reglas le vamos a estar colocando. ¿Qué podría ser? Tal vez un switch, ¿no? Un switch donde va a caer cada uno de ellos. Que si encontramos un más, que encontremos, ya podemos ir definiendo con if tal vez, que si el primer tipo es el tipo de una variable es igual al tipo del otro, entonces podemos tener ese resultado y de hecho también en nuestro árbol podemos devolver qué tipo de dato puede estar devolviendo el más, ¿no? En ese sentido, claro, cuando encontremos cada una de estas propuestas que podemos estar teniendo, de estas operaciones. Luego verificar las reglas según el tipo y mostrar los errores si los hubiera o mostrar que el código está correcto en su semántica. Y podemos decir, este código está correcto o está incorrecto, dependiendo de lo que nos está preguntando, básicamente. Y bueno, esa es su tarea que van a hacer durante esta semana, que sería la construcción de un prototipo de analizador semántico, que sería crear un programa en Java que simule un prototipo de analizador semántico, que pueda leer un archivo que les voy a subir que diga código bueno.txt, el código malo que sea .txt y pueda analizar cuáles son los errores semánticos que se encuentran dentro de esos códigos. Entregar el código fuente que esté comentado y con datos del alumno. Claro que surta efecto. ¿Cómo se llama? Este código, ¿cuándo lo van a entregar? Fecha de entrega. ¿Mañana qué día es? Perdón. Ay, se asustaron, no me dijeron nada. Mañana es sábado, ¿no? Sábado, ¿verdad? Sí, para mañana sábado. No es cierto. 20. 20, ¿verdad? No, para el 26, de hecho. Ay, me había asustado cuando dijo sábado. Ya los habían asustado, ya los había asustado. Ok, 26 de marzo. Ahora, este va a contar. Se nos va Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Procedimental. Bien, lo que va a calificar esto es parte del procedimental. Recuerden que el procedimental para mí son 50%. Entonces, básicamente es como el examen. No les voy a colocar examen para la primera unidad, por así decirlo, sino que este es su examen que van a presentar, que es lo que van a poder obtener para el procedimental. El conceptual son las investigaciones que han hecho hasta el momento, mientras que ahorita esto va a ser parte del procedimental, que es el 50%. Lo que busco es que pueda hacer este tipo de código, que puedan en un momento decir, este código sí tiene errores y este código tiene errores, ¿no? A partir de dos códigos, que sea un código bueno, que no tenga errores, diga semánticamente es correcto, ¿no? Y que otro con errores, perdón, que diga semánticamente es incorrecto, pero que marque cuáles son los errores que tiene en ese sentido. Entonces, ¿qué pueden ir haciendo tal vez? Ir programando tal vez un árbol. Una de las primeras acciones que pueden estar tratando de hacer es programar los árboles sintácticos, en este caso.
tal vez ahorita para el tema, no nos compete tanto mucho, por así decirlo, que la sintaxis está bien escrita, aunque el analizador semántico sí requiere que esté escrito bien la sintaxis, pero para cuestiones ahorita del tema, solamente vamos a tratar de omitirlo, bueno, que no esté tan bien escrito, ¿no? Ese ya se supone que ya está bien escrito, ¿no? Incluso en estos códigos la sintaxis sí tiene que estar bien escrita, luego lo podemos estar implementando. Pero lo que necesito es que determinen eso sí es cierto. Determinen una buena, ¿cómo se llama? Unas reglas. Entonces, creo que vamos a determinar A4. Vamos a poner A4 como el constructor o A.2 tal vez. Y A.1 sería que sería la definición de reglas. Utilizar para nuestro, ¿cómo se llama? Recuerden que estamos haciendo un compilador. Se me va el nombre. Reglas de tipos. A utilizar de nuestro compilador. Básicamente lo que busco es lo que estábamos haciendo en esta parte. Que ustedes indiquen qué tipo de reglas podríamos estar definiendo con respecto a nuestro analizador que podríamos estar teniendo. ¿Qué pasa cuando tienen este tipo de datos y demás, no? Bueno, cuando tienen los operadores, ¿qué tipo de reglas tendrían que tener reglas de operadores, perdón? Operadores sería eso, parecido a esta primera parte, que tendrían que también ver con los otros operadores que tienen. ¿Cuáles operadores podríamos estar teniendo? Pues la suma, la resta, la multiplicación, la división. Vamos a, tal vez por tiempos también hacer esos nada más. ¿Qué pasaría si tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y la asignación en este caso? ¿Cuáles serían las reglas que tendrían que definir para estos operadores? ¿Qué tendría que tener y qué tipo de dato tendría que devolver en este caso? Y también qué valores podría estar cuáles son sus tipos de datos que podrían estar teniendo. Vamos a enfocarnos a un lenguaje de programación que sea fuertemente tipado. Entonces, para esto también tendríamos que tener aquí qué tipo de datos tendríamos. Y valores. ¿Qué valores va a utilizar? Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a utilizar un int, entonces para utilizar un int, ¿qué valores va a ser los que va a estar utilizando? Aunque bueno, eso ya sería, sí, también. ¿Qué reglas tendría que tener? Por ejemplo, el int, lo que les decía, tiene que utilizar estos valores, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0 también son los que podríamos estar utilizando. Pero en el caso de string, ¿cuáles serían esos valores que podríamos estar utilizando y cosas así, ¿no? Entonces, esa sería la definición primero, definición de reglas de tipo, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son las reglas que vamos a ocupar? Esta sí sería para el lunes. Solamente pueden definirlo en cuestión pueden hacer como una tablita en un archivo que digan cuáles son los tipos de datos que van a estar utilizando, ¿no? Y vayan tratando también de ir haciendo el analizador. Si quieren, el fin de semana pueden hacerlo, pero el lunes también vamos a ir analizando más cosas. Si hay dudas también el lunes, podemos ir resolviéndolas en cuestión de que vean qué es lo que se necesita ir haciendo para que puedan, ¿no? Incluso podemos definirlo como A4, lo definimos como A5 en este caso. Bien, ¿dudas o preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Verdad que habilitó lo de la plataforma en el día de hoy o lo había habilitado días pasados? ¿Ayer?
Ah, Lo bueno. mandé mensaje en el grupo. Ayer mandé mensaje. No sé si Ok. estabas en el grupo o no. Sí estoy, pero creo que no lo... sí, no lo vi. Ah, sí, porque sí, de hecho puse ahí, hola, buenas tardes, bienvenidos a que ustedes se han unido al grupo. Sí, 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 No, ya acabo de checarlo. Que una disculpa. sí les puse, ¿no? Ah, sí, de hecho ya les había puesto, creo. Bueno, de hecho, la habilitación de las actividades, les dejé hasta el 26, todavía tienen para entregar. Entonces, si alguna todavía no la han podido terminar, pues tienen hasta el viernes 26 para poder también, terminarlo. La intención es que al menos podamos terminar lo que es el primer capítulo de nuestro tema ya esta semana para que se vayan un poquito libres en vacaciones y podamos regresar para el tema 2. ¿De acuerdo? Ajá, Bueno, de entonces, acuerdo. sin otra pregunta que tenga del lado del en vivo, Yo ¿no? no. Ay, entonces, me voy a despedir de los que están en el video de YouTube. Si tienen alguna duda que estén viendo el video, pueden decírmela por WhatsApp para que la podamos ir resolviendo poco a poco. Nos vemos y recuerden poner su nombre en los comentarios de YouTube para que pueda contar como su asistencia en este caso. Nos vemos a la próxima el lunes.